¿Te has sentido atrapado en pensamientos que limitan tu potencial? ¿Alguna vez has sentido que el éxito es algo reservado solo para otros? ¿Que las decisiones que tomaste en el pasado ahora definen tu vida y que ya es demasiado tarde para cambiar el rumbo? Si has llegado a los 40 o más, es muy probable que hayas enfrentado esa sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de dudas, arrepentimientos y una sensación de que las oportunidades se están agotando. Las responsabilidades familiares, las presiones laborales y las expectativas sociales pueden haberte hecho creer que ya no hay margen para la reinvención personal. Pero déjame decirte algo, no es demasiado tarde para cambiar tu vida. De hecho, ahora tienes una ventaja que las personas más jóvenes aún no poseen: experiencia y sabiduría. A esta edad, ya has acumulado suficientes victorias y derrotas para saber que el éxito no se trata solo de dinero o reconocimiento externo, sino de encontrar un sentido de plenitud y paz interior. El verdadero problema no es la falta de oportunidades o de recursos, sino la manera en que interpretas tu propia vida y tu capacidad para moldearla. La mente humana está programada para buscar seguridad y evitar el cambio, pero también tiene el poder de adaptarse y transformarse en cualquier etapa de la vida. Lo que necesitas no es una oportunidad nueva, sino una nueva manera de pensar y actuar. ¿Y si te dijera que puedes reprogramar tu mentalidad para alcanzar el éxito y la plenitud, sin importar tu edad o tu punto de partida? ¿Qué pasaría si comenzaras a actuar y pensar como una persona exitosa, incluso antes de sentirte así? Lo que define a las personas exitosas no es la ausencia de miedo o duda, sino su capacidad para actuar a pesar de ellos. La acción precede a la emoción. Si actúas como una persona exitosa, eventualmente comenzarás a sentirte como tal. La clave está en tomar decisiones alineadas con tus valores y objetivos, construir hábitos sólidos y desarrollar una mentalidad resiliente. En este artículo, voy a compartir contigo 15 estrategias poderosas basadas en la filosofía estoica y en las prácticas de desarrollo personal más efectivas. Estas lecciones te ayudarán a superar las dudas y los miedos que te frenan, desarrollar una mentalidad inquebrantable, construir relaciones significativas y eliminar la toxicidad, aceptar el cambio y encontrar la paz en el proceso. No importa cuántas veces hayas tropezado en el pasado o cuántos errores hayas cometido. La oportunidad de cambiar y crecer sigue ahí, esperando a que tomes el primer paso. Tu vida puede cambiar. Y todo comienza hoy. Primera acción: actúa como una persona exitosa. Aristóteles decía: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esta frase encierra una verdad poderosa que muchas veces pasamos por alto. La mayoría de las personas creen que el éxito proviene de la confianza o del talento innato, pero en realidad, el éxito es el resultado directo de nuestras acciones diarias. No necesitas sentirte confiado o seguro para empezar a actuar como una persona exitosa. De hecho, la acción precede a la emoción. Si actúas como una persona exitosa, eventualmente comenzarás a sentirte como tal. Piensa en un momento en tu vida en el que te sentiste completamente fuera de lugar o inseguro. Quizás fue una reunión de trabajo o una presentación importante. Si en ese momento te encogiste, miraste hacia abajo o te mantuviste en silencio, tu cuerpo y tu mente reforzaron esa sensación de inseguridad. Pero si en lugar de eso, hubieras mantenido la espalda recta, mirado a las personas a los ojos y hablado con firmeza, tu estado mental habría cambiado de manera radical. Esto sucede porque nuestro comportamiento influye directamente en nuestra percepción interna. La forma en que te comportas y te presentas al mundo envía señales directas a tu cerebro sobre cómo deberías sentirte. Un estudio de la Universidad de Harvard, dirigido por la psicóloga Amy Cuddy, demostró que adoptar ciertas posturas corporales de poder, como mantener la espalda recta, levantar la cabeza y ocupar más espacio, durante solo 2 minutos puede aumentar significativamente los niveles de testosterona, hormona asociada con la confianza, y reducir los niveles de cortisol, hormona asociada con el estrés. Esto significa que incluso antes de que te sientas seguro, puedes empezar a actuar con seguridad y tu cuerpo y mente eventualmente seguirán esa pauta. Hace unos años, me encontraba en una situación muy similar. Me ofrecieron la oportunidad de dirigir un proyecto importante en mi empresa, pero mi primera reacción fue rechazarlo. Pensé que no estaba preparado, que otras personas eran más capacitadas que yo y que, si fallaba, mi carrera podría verse afectada.
Un mentor me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva por completo. ¿Cómo actuarías si ya fueras la versión exitosa de ti mismo? Esa pregunta resonó profundamente en mí. ¿Me vestiría de manera diferente? ¿Hablaría con más convicción? ¿Tomaría decisiones con más seguridad? Decidí probar algo nuevo. Fingir que ya era la versión más exitosa de mí mismo, incluso cuando cada célula de mi cuerpo me decía lo contrario. Al día siguiente, me levanté temprano, me puse una camisa planchada en lugar de la sudadera desgastada que solía usar para trabajar desde casa, y me miré al espejo con una sonrisa de seguridad. Me sentía ridículo, pero me comprometí a mantener esa postura durante el día. En la reunión de equipo, en lugar de sentarme en una esquina y mantenerme en silencio, me senté en el centro de la mesa, levanté la mano y ofrecí una sugerencia. Mi voz temblaba al principio, pero me obligué a mantener una postura firme y a hablar con calma. Lo sorprendente fue que, cuanto más actuaba con seguridad, más seguro me sentía. Las primeras semanas fueron incómodas. Saludaba a los compañeros con una firmeza exagerada, levantaba la mano en reuniones aunque sentía un nudo en la garganta, y me obligaba a mantener una expresión serena incluso cuando me sentía nervioso. Pero poco a poco, esa incomodidad inicial fue desapareciendo y esos comportamientos comenzaron a sentirse naturales. Descubrí que mi mente estaba empezando a adaptarse a esta nueva versión de mí mismo. Las decisiones que antes me parecían difíciles, ahora las tomaba con naturalidad. La manera en que las personas respondían a mí también cambió. Me miraban con más respeto y confianza. Un cambio crucial que adopté fue mi rutina matutina. Todas las mañanas dedicaba 10 minutos a visualizar cómo sería mi día si ya fuera exitoso. Me imaginaba entrando en una sala de reuniones con seguridad, tomando decisiones importantes y manejando los desafíos con calma. Luego escribía 3 preguntas en mi cuaderno. ¿Qué haría hoy alguien que ya ha alcanzado mis metas? ¿A qué le diría no para proteger mi tiempo y mi enfoque? ¿Cómo puedo agregar valor a alguien más hoy? Responder estas preguntas cada mañana me ayudaba a enfocar mis acciones en lo que realmente importaba. También comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Mi lenguaje corporal, mi tono de voz y la forma en que me comunicaba con los demás. Observé a personas exitosas y noté patrones comunes. Mantenían la espalda recta, hacían pausas estratégicas al hablar y evitaban palabras vagas como creo, quizás o ojalá. Decidí imitarlos. Reemplacé el no sé por voy a investigar eso y dejé de disculparme innecesariamente. En lugar de decir perdón por la demora, comencé a decir gracias por tu paciencia. El efecto fue inmediato. La manera en que las personas me percibían cambió radicalmente. Me ofrecieron más responsabilidades, mis opiniones comenzaron a ser tomadas con más seriedad y me convertí en un punto de referencia dentro de mi equipo. Pero lo más importante fue el cambio interno. La confianza que antes simulaba ahora era auténtica, alimentada por la evidencia concreta de lo que era capaz de lograr. Actuar como una persona exitosa no significa engañar a los demás ni a ti mismo. Significa adoptar los comportamientos y las actitudes de la persona en la que quieres convertirte, incluso antes de sentirte preparado. La mente sigue al cuerpo. Si actúas con seguridad, tu mente eventualmente creerá que tienes razones para ser seguro. Si tomas decisiones con convicción, te convertirás en una persona decisiva. Si comienzas a tratarte como una persona valiosa, los demás también comenzarán a tratarte así. El éxito no es un golpe de suerte ni un talento innato. Es el resultado de la acumulación de pequeños actos valientes y consistentes. Si cada día te levantas y decides actuar como la versión exitosa de ti mismo, eventualmente te convertirás en esa versión. La acción precede a la emoción. Así que empieza hoy mismo. Actúa como una persona exitosa y pronto comenzarás a sentirte como tal. Acción 2. Manténgase motivado a través de pequeñas victorias. El éxito rara vez ocurre de la noche a la mañana. La mayoría de las historias de éxito que conocemos son el resultado de una acumulación constante de pequeños logros, decisiones inteligentes y hábitos consistentes. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para alcanzar el éxito sostenido es la falta de motivación. Muchas personas comienzan con entusiasmo y energía, pero cuando los resultados no llegan inmediatamente, abandonan o pierden el impulso inicial. La clave para mantener la motivación a largo plazo no radica en lograr grandes victorias,
sino en acumular una serie de pequeñas victorias diarias que refuercen tu confianza y te mantengan en movimiento. La mente humana está programada para buscar recompensas inmediatas. Esto se debe a la liberación de dopamina, una sustancia química en el cerebro que genera sensaciones de placer y satisfacción. Cada vez que logramos un objetivo, incluso uno pequeño, el cerebro libera dopamina, reforzando la sensación de éxito y motivándonos a seguir adelante. El problema es que muchas personas fijan metas demasiado grandes y lejanas, lo que hace que el proceso para alcanzarlas se vuelva abrumador. Si tu único objetivo es convertirme en un líder exitoso o ganar 1 millón de euros, la distancia entre tu situación actual y ese objetivo es tan grande que tu mente se sentirá intimidada y probablemente pierdas la motivación en el camino. Hace algunos años, me encontraba en una situación similar. Me había propuesto escribir un libro sobre desarrollo personal. Las primeras semanas me sentía inspirado y motivado, pero después de un mes, la motivación comenzó a desvanecerse. Me sentía abrumado por la magnitud del proyecto y empecé a procrastinar. Fue entonces cuando decidí aplicar el principio de las pequeñas victorias. En lugar de fijarme la meta de escribir un libro, me propuse escribir solo 500 palabras al día. Si lograba escribir 500 palabras, celebraría ese pequeño logro con una taza de café o un paseo corto. Si escribía 1000 palabras, me permitía ver un episodio de mi serie favorita. Lo sorprendente fue que, al centrarme en estos pequeños objetivos diarios, la presión de completar el libro desapareció. Cada día que lograba escribir 500 palabras, mi cerebro recibía una dosis de dopamina, lo que reforzaba la motivación para continuar al día siguiente. Lo que empezó como un desafío pequeño se convirtió en una rutina natural. En lugar de sentirme abrumado por la enormidad del proyecto, comencé a disfrutar del proceso. Después de 6 meses, tenía un manuscrito completo de más de 80.000 palabras, todo gracias al poder de las pequeñas victorias acumuladas. Las pequeñas victorias generan una reacción en cadena. Cada logro, por insignificante que parezca, crea un sentido de progreso y competencia personal. La sensación de que estás avanzando es increíblemente poderosa para la motivación interna. Además, las pequeñas victorias refuerzan la identidad de éxito. Si logras levantarte temprano 3 días seguidos para hacer ejercicio, empiezas a verte a ti mismo como una persona disciplinada. Si haces una presentación exitosa en el trabajo, comienzas a creer que eres competente y seguro. La identidad personal se construye a partir de las acciones que repetimos constantemente. Un ejemplo claro de este principio es el método Seinfeld para la productividad. Jerry Seinfeld, el comediante, tenía una regla simple para escribir chistes. Cada día que escribía un chiste, marcaba una X en un calendario. Su objetivo no era escribir chistes perfectos, sino simplemente no romper la cadena de X diarias. Esta técnica refuerza el concepto de progreso constante y evita el agotamiento mental, porque el foco está en la consistencia, no en la perfección. Si deseas aplicar este principio en tu vida, comienza fijando objetivos pequeños y manejables. Si tu meta es mejorar tu salud, no te propongas correr 10 kilómetros el primer día. Empieza caminando 10 minutos cada mañana y celebra ese logro. Si deseas mejorar tus finanzas, no te propongas ahorrar 10.000 euros en un mes. Comienza apartando 5 euros al día y reconoce cada semana que cumpliste tu compromiso. Si deseas fortalecer tus relaciones, no te propongas organizar una gran reunión con todos tus amigos. Comienza enviando un mensaje a una persona con la que hace tiempo que no hablas y agradécele por algo que haya hecho por ti en el pasado. Además de establecer objetivos pequeños, es fundamental celebrar tus logros. La celebración no tiene que ser algo grandioso o costoso. Puede ser simplemente tomarte 5 minutos para reflexionar sobre tu progreso, darte una palmadita en la espalda o compartir tu éxito con alguien cercano. La celebración refuerza la liberación de dopamina y crea un ciclo positivo de acción y recompensa. El cerebro necesita estas señales para reforzar el comportamiento positivo y mantener la motivación. Otro elemento clave para mantener la motivación es el principio del 2 por 1. Si algún día no logras alcanzar tu objetivo, no te castigues. En lugar de rendirte, haz el compromiso de compensarlo al día siguiente. Si un día no lograste hacer ejercicio, asegúrate de caminar el doble de tiempo al día siguiente. Si un día te saltaste la rutina de escritura, escribe el doble al día siguiente.
Esto evita que una pequeña falla se convierta en una espiral de autocrítica y abandono. También es importante crear una estructura de apoyo. Rodéate de personas que celebren tus logros, incluso los pequeños. La motivación interna es poderosa, pero cuando recibes reconocimiento externo por tu progreso, ese refuerzo positivo multiplica tu impulso para continuar. La motivación compartida crea responsabilidad y comunidad, dos factores esenciales para el éxito a largo plazo. La verdadera diferencia entre las personas exitosas y las que abandonan no es el talento o la suerte, sino la capacidad de mantenerse constantes a lo largo del tiempo. Las pequeñas victorias son el combustible que mantiene el motor de la motivación encendido. Si cada día acumulas una pequeña victoria, el progreso se vuelve inevitable. Un corredor de maratón no piensa en los 42 kilómetros que tiene por delante. Se enfoca en llegar al siguiente kilómetro. Un escritor no piensa en las 300 páginas que debe completar. Se enfoca en escribir el próximo párrafo. El éxito no es un evento extraordinario. Es el resultado de una serie de pequeñas acciones repetidas diariamente. La motivación no es algo que aparece mágicamente. Es algo que se construye paso a paso. Cada victoria cuenta. Cada progreso importa. Y cada pequeño paso que das te acerca más a la vida que deseas construir. Acción 3. Gestionar el miedo y el fracaso. El miedo y el fracaso son dos de los obstáculos más grandes que enfrentamos en la vida. La mayoría de las personas permiten que el miedo a fallar las paralice, las detenga antes incluso de intentarlo. El miedo no solo impide la acción, sino que también alimenta la duda y la inseguridad. El problema es que vivimos en una sociedad que glorifica el éxito y penaliza el fracaso. Desde una edad temprana, se nos enseña a evitar los errores, a no arriesgarnos demasiado y a buscar siempre la seguridad. Pero esta mentalidad nos priva de una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal, la capacidad de aprender del fracaso. Los estoicos entendían muy bien el papel del miedo y el fracaso en la vida humana. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. En otras palabras, no es el fracaso en sí lo que nos hace daño, sino la manera en que lo percibimos y respondemos a él. El miedo es una respuesta natural del cerebro para protegernos de amenazas. Sin embargo, en el mundo moderno, la mayoría de nuestras amenazas no son físicas ni inmediatas. No estamos huyendo de depredadores ni enfrentando peligros mortales. El miedo moderno suele estar relacionado con la crítica, el rechazo o la posibilidad de que algo no funcione como esperamos. Un estudio de la Universidad de California encontró que el miedo al fracaso activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Esto significa que nuestro cerebro experimenta el miedo al fracaso como una amenaza real para nuestra supervivencia. La respuesta natural es evitar la situación que genera ese miedo. El problema es que este mecanismo de protección nos lleva a evitar las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Si temes hablar en público, es probable que rechaces oportunidades para presentar tus ideas. Si temes el rechazo, es probable que no intentes establecer nuevas relaciones o buscar ascensos profesionales. Hace algunos años, me enfrenté a una experiencia que puso a prueba mi capacidad para manejar el fracaso. Me ofrecieron la oportunidad de liderar un proyecto importante en mi empresa. Al principio, me sentí emocionado, pero rápidamente esa emoción fue reemplazada por el miedo. ¿Y si cometía un error? ¿Y si no lograba cumplir con las expectativas? La presión comenzó a afectarme. Me encontré posponiendo tareas importantes y evitando reuniones clave. El miedo al fracaso me había paralizado. Una tarde, un mentor me dijo algo que cambió por completo mi enfoque. El fracaso no es el problema. El problema es tu relación con el fracaso. Me explicó que el fracaso es una parte inevitable de cualquier proceso de crecimiento. Lo que realmente importa no es evitar el fracaso, sino aprender a gestionarlo de manera constructiva. Me sugirió que aplicara la técnica de los 5 porqués para analizar mis errores de manera objetiva. La técnica consiste en hacerte 5 veces la pregunta ¿por qué?, para descubrir la causa raíz de un problema. Por ejemplo, cuando una presentación que hice salió mal, me hice estas preguntas. ¿Por qué salió mal la presentación? ¿Por qué no estaba suficientemente preparado? ¿Por qué no estaba suficientemente preparado? ¿Por qué no dediqué suficiente tiempo a ensayar? ¿Por qué no dediqué suficiente tiempo a ensayar?
Porque estaba ocupado con otras tareas. ¿Por qué estaba ocupado con otras tareas? Porque no prioricé correctamente mis responsabilidades. ¿Por qué no prioricé correctamente mis responsabilidades? Porque no tenía un plan claro para organizar mi tiempo. Al llegar a la raíz del problema, comprendí que el verdadero motivo de mi fracaso no era la falta de capacidad, sino la falta de preparación y organización. El miedo me había llevado a evitar la preparación, y esa evitación fue la causa real de mi fracaso. Pero en lugar de culparme o sentirme derrotado, decidí usar esa información para mejorar mi enfoque en el futuro. Creé un sistema de planificación semanal y comencé a dedicar tiempo específico a la preparación de cada presentación. El resultado fue que mi desempeño mejoró significativamente y mi confianza creció. Otro aspecto clave para gestionar el miedo y el fracaso es despersonalizar el resultado. Uno de los errores más comunes que cometemos es asociar nuestro valor personal con el resultado de nuestras acciones. Si fracasamos, pensamos que somos incompetentes o inútiles. Pero el fracaso es solo un evento, no una identidad. Marcus Aurelius decía, si te duele por algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu interpretación de ello. Cuando comienzas a ver el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar, en lugar de una prueba de tu valor personal, el miedo comienza a perder poder sobre ti. Una técnica que aprendí de los estoicos es la preparación negativa, premeditatio malorum. Esta técnica consiste en visualizar conscientemente los peores escenarios posibles y prepararte mentalmente para enfrentarlos. Si tienes miedo de fracasar en una presentación, imagina que todo sale mal. El proyector deja de funcionar, el público está aburrido, y te quedas en blanco. Luego, pregúntate, ¿qué haría en esa situación? Esta práctica te ayuda a normalizar el miedo y a desarrollar una respuesta racional ante él. El miedo pierde poder cuando lo enfrentas directamente. También es importante reconocer que el miedo y el fracaso son temporales. Ningún fracaso define tu vida para siempre. Thomas Edison intentó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo se sentía después de haber fallado tantas veces, él respondió, no fracasé 1000 veces. Solo descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Este tipo de mentalidad permite ver el fracaso como parte del proceso, no como una señal de incompetencia. Uno de los hábitos que adopté para gestionar el miedo es escribir un diario de fracasos. Cada vez que enfrentaba una situación difícil o cometía un error, escribía 3 cosas, que salió mal, que aprendí de esta experiencia y que puedo hacer diferente la próxima vez. Esta práctica me ayudó a ver el fracaso como una oportunidad para mejorar y a desarrollar una relación más sana con el miedo. Con el tiempo, me di cuenta de que cuanto más me enfrentaba al miedo, menos poder tenía sobre mí. Lo que antes me paralizaba, ahora lo veía como una oportunidad para crecer. Gestionar el miedo y el fracaso no significa que dejarás de sentir miedo. Significa que aprenderás a actuar a pesar de él. La diferencia entre las personas exitosas y las que abandonan no es la ausencia de miedo, sino la capacidad para enfrentarlo y seguir adelante. El miedo es una emoción, no una sentencia de vida. El fracaso es un evento, no una identidad. Si aprendes a aceptar el fracaso como parte del proceso y a actuar incluso cuando tienes miedo, descubrirás una nueva sensación de libertad y poder personal. El miedo y el fracaso son inevitables, pero la manera en que eliges responder a ellos definirá el curso de tu vida. Si enfrentas el miedo con valentía y usas el fracaso como una herramienta de aprendizaje, no habrá obstáculo que pueda detenerte. Tu éxito no está determinado por la ausencia de fracasos, sino por tu capacidad para levantarte y seguir avanzando. Cada caída es una oportunidad para construir una versión más fuerte y resiliente de ti mismo. Acción 4. Desarrolla una mentalidad de abundancia. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que nunca hay suficiente. No hay suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente amor o suficiente éxito. La sociedad moderna está construida sobre una mentalidad de escasez que nos hace sentir que debemos competir ferozmente por cada oportunidad y proteger lo que tenemos para no perderlo. Esta mentalidad de escasez genera ansiedad, inseguridad y una sensación constante de insatisfacción. Sin embargo, hay otra forma de ver el mundo, la mentalidad de abundancia. Desarrollar una mentalidad de abundancia no significa ignorar los desafíos de la vida o adoptar una postura ingenua hacia las dificultades.
Significa cambiar la manera en que interpretas la realidad y aprender a ver las oportunidades y los recursos como algo infinito y accesible para todos. Cuando operas desde una mentalidad de escasez, piensas que el éxito y las oportunidades son limitados. Si alguien más gana, eso significa que tú pierdes. Si alguien más obtiene reconocimiento, eso significa que a ti te quedará menos. Esta perspectiva crea una mentalidad de competencia, comparación constante y resentimiento. Pero en realidad, el éxito no es un recurso finito. El éxito de otra persona no limita tu capacidad para triunfar. El amor, la creatividad, la oportunidad y la prosperidad no son cantidades fijas. Son elementos que pueden multiplicarse a través de la colaboración, la gratitud y la apertura. Hace algunos años, yo mismo vivía con una mentalidad de escasez. Veía a mis colegas avanzar profesionalmente y me sentía resentido. Me convencía de que el sistema estaba en mi contra, de que las oportunidades estaban reservadas para ciertas personas y que mi esfuerzo no marcaría ninguna diferencia. Esta manera de pensar me llevó a competir con los demás, a proteger mis ideas y a sentir envidia cuando alguien lograba algo que yo deseaba. El resultado fue que me sentía constantemente ansioso, frustrado y desconectado de mi entorno. Un momento clave que transformó mi perspectiva fue una conversación con un mentor. Me dijo: la abundancia no es tenerlo todo, es creer que hay suficiente para todos. Al principio, esa idea me pareció contradictoria. Si hay una cantidad fija de recursos y oportunidades, ¿cómo puede haber suficiente para todos? Pero mi mentor me explicó que la verdadera abundancia no proviene de lo que tienes, sino de la manera en que interpretas y compartes lo que tienes. Un cambio concreto que hice fue comenzar a compartir mis conocimientos con los demás, en lugar de protegerlos como si fueran recursos limitados. Antes, cuando aprendía algo valioso en mi campo profesional, lo guardaba para mí, pensando que si compartía esa información, perdería mi ventaja competitiva. Pero decidí probar algo diferente. Comencé a ofrecer mentoría gratuita a colegas más jóvenes, compartí ideas en reuniones y escribí artículos para la industria. Lo sorprendente fue que, en lugar de perder mi posición, comencé a ser visto como una referencia en mi campo. Mis relaciones profesionales se fortalecieron, recibí nuevas oportunidades de trabajo y las personas comenzaron a acudir a mí en busca de consejo y colaboración. La abundancia sigue un principio fundamental. Cuanto más das, más recibes. Esto sucede porque cuando compartes tu conocimiento, tu tiempo y tus recursos, creas una red de reciprocidad. Las personas que ayudas tienden a devolverte el favor de manera inesperada. Además, cuando adoptas una mentalidad de abundancia, eliminas la energía de la competencia y la reemplazas por la energía de la colaboración. Las oportunidades se multiplican porque las personas gravitan naturalmente hacia aquellos que inspiran confianza, generosidad y seguridad. Otro cambio que hice fue aplicar la mentalidad de abundancia a mis relaciones personales. Antes, solía sentirme celoso cuando veía a amigos o colegas lograr cosas que yo también deseaba. Pero decidí cambiar esa reacción automática por una respuesta de celebración. Si un amigo recibía un ascenso, lo felicitaba genuinamente. Si un colega obtenía un reconocimiento, le expresaba mi admiración. Esta actitud cambió por completo la dinámica de mis relaciones. Al dejar de ver el éxito de los demás como una amenaza, comencé a sentirme más conectado y seguro en mis relaciones. La mentalidad de abundancia también se refleja en la manera en que manejas tu tiempo y tus recursos. Si operas desde la escasez, tiendes a proteger tu tiempo de manera excesiva, a decir no a nuevas oportunidades por miedo a no tener suficiente energía o recursos para cumplir con todo. Pero la realidad es que el tiempo y la energía son renovables. Cuando inviertes tiempo en algo que te apasiona o en ayudar a otros, tu energía se regenera. En lugar de sentirte agotado, te sientes inspirado y motivado. Uno de los cambios más poderosos que hice fue comenzar cada día con una práctica de gratitud. Todas las mañanas, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio, me costaba encontrar motivos para agradecer. Pero con el tiempo, comencé a notar las pequeñas señales de abundancia en mi vida. El apoyo de mi familia, la oportunidad de trabajar en algo que me gusta, la capacidad de aprender y crecer cada día. Esta práctica cambió mi perspectiva por completo. Cuando comienzas a enfocarte en lo que tienes en lugar de en lo que falta,
Tu mente se reconfigura para ver oportunidades en lugar de limitaciones. Una técnica que aprendí para reforzar la mentalidad de abundancia es la regla del 10%. Consiste en dar o compartir el 10% de tus ingresos, tu tiempo o tus habilidades. No importa cuánto tengas, lo importante es el acto de dar. Cuando das, le envías a tu mente un mensaje poderoso. Tengo suficiente para compartir. Esta sensación de suficiencia fortalece la confianza y crea un ciclo positivo de abundancia. También aprendí a cambiar mi relación con el dinero. Antes, veía el dinero como algo frágil y temporal. Si recibía una suma importante, mi reacción automática era ahorrar y proteger ese dinero para asegurarme de que no desapareciera. Pero con el tiempo, entendí que el dinero también sigue la ley del flujo. Cuando inviertes dinero de manera inteligente, en educación, en oportunidades, en experiencias, el retorno suele ser mucho mayor que el valor inicial. Esto no significa gastar irresponsablemente, sino confiar en que las oportunidades de generar ingresos y recursos siempre estarán presentes si mantienes una mentalidad abierta y proactiva. La abundancia también implica ser generoso contigo mismo. Muchas veces nos tratamos con dureza, nos castigamos por los errores y nos exigimos más de lo que exigiríamos a cualquier otra persona. La mentalidad de abundancia implica permitirte descanso, autorreflexión y autocuidado. Cuando te das permiso para fallar, descansar y experimentar, tu mente se libera de la tensión de la perfección y comienza a operar desde un espacio de creatividad y expansión. Con el tiempo, descubrí que la verdadera abundancia no está en lo que posees, sino en la manera en que percibes y experimentas la vida. Si crees que hay suficiente éxito, amor y oportunidades para todos, tu comportamiento reflejará esa seguridad interna. Las personas que viven con una mentalidad de abundancia son más seguras, más colaborativas y más resilientes ante los desafíos. El éxito de otros deja de ser una amenaza y se convierte en una fuente de inspiración. La mentalidad de abundancia no elimina los desafíos ni las dificultades de la vida, pero cambia la manera en que los enfrentas. En lugar de ver las dificultades como barreras insuperables, las ves como oportunidades para aprender y crecer. En lugar de ver la vida como una competencia, comienzas a verla como una colaboración. En lugar de sentir que nunca tienes suficiente, comienzas a reconocer que siempre hay más de lo que necesitas. La abundancia no es un destino, es una manera de vivir. Cuando adoptas una mentalidad de abundancia, dejas de luchar por lo que crees que te falta y comienzas a construir desde lo que ya tienes. Descubrirás que, al final, la abundancia no está en lo que logras, sino en la manera en que eliges experimentar la vida. Acción 5. Cultiva la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una de las habilidades más poderosas y transformadoras que puedes desarrollar en la vida. Durante mucho tiempo, el éxito se ha asociado únicamente con la inteligencia intelectual y las habilidades técnicas, pero en las últimas décadas, numerosos estudios han demostrado que la inteligencia emocional es un factor determinante aún mayor para el éxito y la felicidad personal. Las personas con alta inteligencia emocional son capaces de manejar mejor el estrés, las relaciones personales, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Cultivar la inteligencia emocional no solo mejora tu desempeño profesional, sino que también fortalece tus relaciones y te permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor calma y resiliencia. Daniel Goleman, el psicólogo que popularizó el concepto de inteligencia emocional, define 5 componentes clave: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Desarrollar cada uno de estos componentes te permite no solo comprender y gestionar tus propias emociones, sino también interpretar y responder de manera adecuada a las emociones de los demás. La inteligencia emocional es la base para construir relaciones saludables, tomar decisiones equilibradas y actuar con propósito incluso en medio de la adversidad. Durante años, yo mismo subestimé la importancia de la inteligencia emocional. Me enfocaba únicamente en las habilidades técnicas y el conocimiento intelectual, pensando que si trabajaba lo suficientemente duro, el éxito llegaría automáticamente. Sin embargo, en el ámbito profesional y personal, comencé a notar que las personas más exitosas no eran necesariamente las más inteligentes, sino las que sabían cómo manejar sus emociones y las de los demás. Las personas que lograban inspirar confianza,
Manejar conflictos con calma y establecer relaciones profundas eran las que avanzaban con más rapidez y consistencia. Un momento clave que me llevó a replantear mi relación con las emociones fue una conversación difícil con un colega en el trabajo. Estábamos en medio de un proyecto importante y él cometió un error que retrasó todo el proceso. Mi reacción inicial fue de enojo. Sentía que su error había puesto en riesgo el trabajo de todo el equipo. Sin embargo, en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí aplicar una técnica de regulación emocional que había aprendido. Tomé una respiración profunda, hice una pausa de 5 segundos y respondí con calma. Entiendo que fue un error. ¿Cómo podemos solucionarlo juntos? Lo que ocurrió después me sorprendió. En lugar de ponerse a la defensiva, mi colega reconoció el error, propuso una solución y trabajamos juntos para resolver el problema rápidamente. Esa experiencia me mostró el poder de la autorregulación emocional. Si hubiera reaccionado con enojo o frustración, probablemente habría creado una dinámica de tensión y resentimiento. Pero al regular mi respuesta emocional y abordar la situación con empatía, fortalecí la relación y solucionamos el problema de manera más rápida y efectiva. Uno de los pilares más importantes de la inteligencia emocional es la autoconciencia. La autoconciencia implica ser capaz de reconocer y entender tus emociones en el momento en que las experimentas. Cuando eres consciente de lo que sientes y de por qué lo sientes, puedes responder en lugar de reaccionar. La diferencia entre una respuesta consciente y una reacción automática es enorme. La reacción suele estar impulsada por el instinto y la emoción cruda, mientras que la respuesta está basada en la reflexión y la elección. Para desarrollar la autoconciencia, comencé a llevar un diario emocional. Cada noche, escribía sobre las situaciones que me habían generado emociones intensas, positivas o negativas, durante el día. Me preguntaba, ¿qué sentí exactamente? ¿Por qué sentí eso? ¿Cómo respondí? ¿Cómo podría haber manejado la situación de manera diferente? Este ejercicio me ayudó a identificar patrones emocionales y a comprender las causas subyacentes de mis reacciones. También me permitió identificar los desencadenantes emocionales que activaban mi enojo, miedo o frustración. La autorregulación emocional es el segundo componente clave de la inteligencia emocional. La autorregulación implica la capacidad de controlar las respuestas emocionales en lugar de dejarse llevar por ellas. No significa reprimir las emociones, sino gestionarlas de manera constructiva. Una técnica que adopté para mejorar mi autorregulación fue la técnica de las 3 respiraciones. Cuando sentía que una emoción fuerte comenzaba a aparecer, como el enojo o el miedo, me obligaba a detenerme y tomar 3 respiraciones profundas antes de responder. Este pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta me daba el tiempo necesario para elegir cómo actuar en lugar de reaccionar automáticamente. Otro aspecto esencial de la inteligencia emocional es la motivación interna. Las personas emocionalmente inteligentes no dependen exclusivamente de recompensas externas para mantenerse motivadas. Encuentran su motivación en su propósito personal, en sus valores y en el significado que le dan a sus acciones. Para fortalecer mi motivación interna, empecé a definir mis objetivos no solo en términos de resultados externos, como obtener un ascenso o ganar más dinero, sino en términos de crecimiento personal y contribución a los demás. Me preguntaba, ¿cómo puedo hacer que mi trabajo tenga un impacto positivo en las personas que me rodean? Esta perspectiva cambió por completo la manera en que me relacionaba con mi trabajo y mi vida personal. La empatía es otro componente central de la inteligencia emocional. La empatía es la capacidad de entender y sentir lo que otras personas están experimentando emocionalmente. Las personas empáticas son capaces de captar señales emocionales sutiles en el lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales de los demás. Esto les permite responder de manera adecuada y construir relaciones más profundas y auténticas. Un ejercicio que adopté para desarrollar mi empatía fue la práctica de la escucha activa. Cuando alguien me hablaba, en lugar de pensar en lo que iba a responder o de distraerme con mis propios pensamientos, me obligaba a prestar atención completa. Miraba a la persona a los ojos, asentía con la cabeza y hacía preguntas para profundizar en lo que estaba diciendo. Si alguien me compartía una experiencia dolorosa, en lugar de ofrecer soluciones rápidas, simplemente decía, «Te entiendo. Eso debe haber sido difícil para ti».
Esta práctica fortaleció mis relaciones y me permitió conectar con las personas de una manera más auténtica. El último componente de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. La inteligencia emocional no solo implica comprender y regular tus emociones, sino también manejar las dinámicas emocionales en tus relaciones interpersonales. Las habilidades sociales incluyen la capacidad de resolver conflictos, inspirar confianza y colaboración, y motivar a los demás. Una de las estrategias que adopté para mejorar mis habilidades sociales fue desarrollar la habilidad de dar retroalimentación constructiva. En lugar de criticar o señalar errores directamente, comenzaba reconociendo algo positivo. Aprecio el esfuerzo que pusiste en este proyecto. Luego ofrecía una sugerencia concreta y específica. Creo que podríamos mejorar el resultado si ajustamos este detalle. Finalizaba reafirmando mi confianza en la otra persona. Confío en que harás un gran trabajo con esto. Este enfoque hizo que las personas estuvieran más receptivas a las sugerencias y fortaleció la colaboración en mi entorno profesional. Con el tiempo, descubrí que la inteligencia emocional no solo mejora tu rendimiento profesional, sino que también transforma tu calidad de vida. Te permite enfrentar situaciones difíciles con calma y claridad. Te ayuda a construir relaciones más profundas y significativas. Te permite tomar decisiones equilibradas incluso en medio de la presión y la incertidumbre. Y, sobre todo, te permite mantener una conexión genuina contigo mismo y con los demás. Cultivar la inteligencia emocional no es un proceso rápido ni fácil. Requiere práctica constante, autoconciencia y disposición para enfrentar tus propias emociones. Pero una vez que comienzas a desarrollar estas habilidades, notarás que las dinámicas de tu vida comienzan a cambiar. Te sentirás más seguro, más conectado y más capaz de enfrentar cualquier desafío que se cruce en tu camino. La inteligencia emocional es una herramienta poderosa para construir una vida equilibrada, plena y exitosa. Acción 6. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. La mentalidad con la que enfrentas los desafíos de la vida determina en gran parte el nivel de éxito y satisfacción que alcanzarás. Las investigaciones de la psicóloga Carol Dweck han demostrado que existen dos tipos fundamentales de mentalidad: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Las personas con una mentalidad fija creen que las habilidades y la inteligencia son cualidades innatas y que no pueden cambiar significativamente con el esfuerzo. Ven el fracaso como una señal de incompetencia y tienden a evitar los desafíos para proteger su autoestima. En cambio, las personas con una mentalidad de crecimiento creen que las habilidades pueden desarrollarse a través de la práctica, el aprendizaje y el esfuerzo constante. Ven el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Desarrollar una mentalidad de crecimiento te permite liberarte de las limitaciones autoimpuestas y adoptar una perspectiva de mejora continua. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, comienzas a ver los errores no como pruebas de tu falta de capacidad, sino como oportunidades para descubrir nuevas estrategias y fortalecer tus habilidades. La mentalidad de crecimiento te permite actuar con más confianza, asumir riesgos calculados y mantener la resiliencia incluso en medio de los fracasos. Durante muchos años, yo mismo operaba desde una mentalidad fija. Creía que mi capacidad intelectual y mis habilidades profesionales eran limitadas y que ciertas personas simplemente nacían con talento mientras que otras, como yo, estaban destinadas a permanecer en un nivel promedio. Cuando enfrentaba un desafío o recibía una crítica, mi reacción era defensiva. Pensaba, si no lo hago bien, es porque no soy lo suficientemente inteligente o capaz. Esta mentalidad me llevó a evitar situaciones donde pudiera fracasar, lo que limitaba drásticamente mi crecimiento. Un punto de inflexión llegó cuando leí el libro de Carol Dweck, Mindset. Ella explicaba que la clave para el éxito no está en la inteligencia o el talento innato, sino en la disposición para aprender y mejorar constantemente. La verdadera diferencia entre las personas que prosperan y las que se estancan no está en su capacidad inicial, sino en su actitud hacia el aprendizaje. Esta idea me sacudió profundamente. Me di cuenta de que había pasado años operando desde una mentalidad limitante y que, al cambiar mi perspectiva, podría desbloquear mi verdadero potencial. El primer paso que tomé para desarrollar una mentalidad de crecimiento fue cambiar mi relación con el error y el fracaso. En lugar de ver los errores como una prueba de incompetencia, comencé a verlos como datos. Si cometía un error en el trabajo,
En lugar de sentirme frustrado o avergonzado, me preguntaba, ¿qué me está enseñando este error? Por ejemplo, cuando perdí un cliente importante debido a un error de comunicación, en lugar de culparme y sentirme incompetente, analicé lo que había ocurrido. Descubrí que el problema había sido la falta de claridad en la presentación de mi propuesta. En lugar de evitar futuras negociaciones, decidí mejorar mis habilidades de comunicación. Tomé un curso sobre presentaciones efectivas y comencé a ensayar mis propuestas con colegas antes de presentarlas a los clientes. Otro cambio clave fue adoptar el concepto de todavía no. Carol Dweck explica que una de las diferencias fundamentales entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento es la manera en que interpretamos los resultados negativos. Una persona con mentalidad fija piensa, no soy bueno en esto. Una persona con mentalidad de crecimiento piensa, todavía no soy bueno en esto. La diferencia es sutil pero poderosa. La palabra todavía implica que el crecimiento y la mejora son posibles con tiempo y práctica. Por ejemplo, cuando intentaba aprender un nuevo software en el trabajo y no lograba entenderlo de inmediato, en lugar de pensar, no soy bueno con la tecnología, me decía, todavía no he aprendido a manejar este programa. Este simple cambio de lenguaje redujo mi nivel de frustración y me permitió continuar con una actitud de curiosidad y persistencia. Una técnica que adopté para reforzar mi mentalidad de crecimiento fue el enfoque en el proceso en lugar del resultado. La sociedad nos enseña a medir el éxito por los resultados tangibles, el ascenso, el aumento de sueldo, el reconocimiento público. Sin embargo, cuando te enfocas únicamente en los resultados, desarrollas una mentalidad de todo o nada. Si logras el objetivo, te sientes exitoso. Si no lo logras, te sientes fracasado. Pero cuando te enfocas en el proceso, en las acciones diarias y el progreso constante, el éxito deja de ser un evento único y se convierte en una experiencia continua. Por ejemplo, cuando empecé a escribir un libro, en lugar de fijarme la meta de publicar un libro exitoso, me propuse escribir 500 palabras todos los días. Si lograba escribir esas 500 palabras, independientemente de la calidad del contenido, lo consideraba un éxito. Esta perspectiva eliminó la presión y el miedo al fracaso, y me permitió disfrutar del proceso creativo. Después de 6 meses, no solo había completado el libro, sino que también había desarrollado una disciplina y confianza en mi capacidad para escribir. Otro aspecto de la mentalidad de crecimiento es la capacidad de buscar y aceptar retroalimentación. Las personas con una mentalidad fija tienden a interpretar la crítica como un ataque personal. Si alguien señala un error o una deficiencia, lo perciben como una amenaza a su autoestima. En cambio, las personas con una mentalidad de crecimiento ven la crítica como una oportunidad para mejorar. Comencé a pedir retroalimentación de manera activa en mi trabajo y en mis relaciones personales. En lugar de sentirme incómodo o defensivo cuando alguien me señalaba un área de mejora, agradecía el comentario y lo veía como una oportunidad para crecer. Recuerdo una presentación en la que mi jefe me dijo que mi discurso había sido claro pero que necesitaba mejorar mi lenguaje corporal para proyectar más confianza. En lugar de sentirme herido o avergonzado, decidí trabajar en esa área. Practiqué frente al espejo, mejoré mi postura y comencé a hacer contacto visual con la audiencia. La siguiente presentación fue mucho más efectiva, y mi jefe notó la diferencia. La mentalidad de crecimiento también implica celebrar el progreso, no solo el resultado final. Muchas veces posponemos la sensación de éxito y satisfacción hasta que logramos una gran meta. Pero el crecimiento ocurre en el camino, no en la línea de meta. Aprendí a reconocer y celebrar las pequeñas victorias diarias, completar una tarea desafiante, recibir una retroalimentación positiva, enfrentar una situación difícil con calma. Un ejercicio que adopté fue escribir cada noche 3 cosas que había hecho bien durante el día. No tenían que ser grandes logros, podían ser cosas simples como responder un correo complicado con cortesía o mantener la calma en una reunión difícil. Esta práctica fortaleció mi autoconfianza y reforzó la idea de que el crecimiento es un proceso continuo. La mentalidad de crecimiento también se extiende a las relaciones personales. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, comienzas a ver a las personas no por quienes son ahora, sino por quienes pueden llegar a ser. En lugar de juzgar o criticar rápidamente a los demás,
Empiezas a ver su potencial y a apoyarlos en su proceso de crecimiento. Esto crea un entorno de confianza y colaboración donde todos pueden desarrollarse al máximo. Con el tiempo, descubrí que la mentalidad de crecimiento transforma no solo tus resultados, sino también tu experiencia diaria de la vida. Cuando sabes que cada error es una oportunidad para aprender y que el progreso es más importante que la perfección, comienzas a actuar con más valentía, creatividad y apertura. El éxito deja de ser un destino y se convierte en una manera de vivir. La mentalidad de crecimiento te libera del miedo al fracaso y de las limitaciones autoimpuestas. Te permite enfrentar los desafíos con curiosidad en lugar de con miedo. Te ayuda a ver cada obstáculo como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y fortalecer tu carácter. Y, sobre todo, te permite disfrutar del proceso de mejora continua, sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a tu mejor versión. Acción 7. Haz que las cosas sucedan. El éxito y el crecimiento personal no son el resultado de la suerte o las circunstancias externas. Son el producto de la acción intencional y consistente. La mayoría de las personas pasan la vida esperando que las cosas mejoren por sí solas o que aparezca una oportunidad perfecta en el momento adecuado. Sin embargo, las personas exitosas no esperan pasivamente a que la vida les entregue lo que desean. Ellos crean las condiciones para que las cosas sucedan. Desarrollan una mentalidad proactiva, toman decisiones con valentía y convierten las ideas en acciones concretas. La clave para lograr el éxito no está en pensar demasiado o en planificar eternamente, sino en actuar con decisión y constancia. Vivimos en una sociedad donde la preparación y la acumulación de conocimiento son valoradas más que la acción. Nos enseñan a estudiar, a analizar y a planificar, pero rara vez nos enseñan a actuar. Esto genera un patrón peligroso, la parálisis por análisis. Pasamos tanto tiempo evaluando las opciones y considerando los riesgos que terminamos paralizados, incapaces de dar el primer paso. La verdad es que no importa cuán perfecto sea tu plan o cuánta información tengas, si no actúas, nada cambiará. Hace algunos años, yo mismo caí en la trampa de la parálisis por análisis. Tenía una idea para un proyecto empresarial que creía que tenía un gran potencial. Pasé meses investigando, leyendo sobre estrategias de mercado y haciendo análisis de competencia. Mi plan era sólido, pero cada vez que estaba a punto de dar el primer paso, surgía una nueva duda. ¿Y si fracasa? ¿Y si no funciona como esperaba? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para liderar este proyecto? Este ciclo de análisis constante me mantuvo atrapado en la inacción durante más de un año. Un día, mientras hablaba con un mentor sobre mi estancamiento, me dijo algo que transformó mi enfoque. La acción imperfecta siempre es mejor que la inacción perfecta. Me explicó que ningún plan es perfecto y que el aprendizaje real ocurre en la acción, no en la teoría. Me animó a dar un primer paso, por pequeño que fuera, y a ajustar el camino en función de los resultados obtenidos. Esa conversación cambió mi mentalidad. Dejé de buscar la perfección y comencé a priorizar el movimiento. El primer paso fue lanzar una versión básica de mi proyecto. No tenía todos los detalles resueltos, pero decidí que era mejor ponerlo en marcha y ajustarlo sobre la marcha que seguir esperando a que todo fuera perfecto. Para mi sorpresa, el proyecto comenzó a funcionar. Recibí comentarios de clientes que me permitieron mejorar el producto y ajustar la estrategia. Lo que había estado bloqueando mi progreso no era la falta de preparación, sino el miedo a equivocarme. Una de las lecciones más importantes que aprendí de esta experiencia fue que la claridad viene con la acción. Es imposible prever todos los obstáculos y oportunidades antes de comenzar. Pero cuando te pones en movimiento, comienzas a ver el camino con más claridad. Los errores dejan de ser amenazas y se convierten en datos que te ayudan a refinar tu estrategia. Los estoicos entendían muy bien el poder de la acción. Marco Aurelio escribió en Meditaciones: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Epicteto enseñaba que el conocimiento sin acción es inútil. La virtud no está en la intención, sino en la conducta. La filosofía estoica no se trata solo de reflexionar sobre la vida, sino de vivirla con coraje y propósito. Una estrategia que adopté para superar la parálisis por análisis fue la regla de los 5 segundos. Esta técnica, desarrollada por la autora Mel Robbins,
Consiste en contar hacia atrás desde 5 y actuar inmediatamente cuando llegas a 0. Si estás dudando sobre hacer una llamada importante, contar 5-4-3-2-1 y marcar el número. Si necesitas levantarte temprano para hacer ejercicio, contar 5-4-3-2-1 y salir de la cama sin pensarlo. La clave de esta técnica es interrumpir el patrón de pensamiento que genera duda y miedo, y reemplazarlo con acción inmediata. Otro principio poderoso que adopté fue el concepto de acción mínima viable. Muchas veces, postergamos una tarea porque parece demasiado grande o compleja. Pero cuando divides esa tarea en acciones más pequeñas y alcanzables, resulta mucho más fácil comenzar. Por ejemplo, si necesitas escribir un informe extenso, no te enfoques en el informe completo. Empieza por escribir una introducción de 2 frases. Si necesitas empezar un programa de ejercicio, no te comprometas a 1 hora diaria. Empieza con 5 minutos de estiramientos. Lo importante no es la magnitud de la acción, sino el hecho de poner en marcha el proceso. También aprendí a aplicar la regla del 80 al 20, principio de Pareto, para maximizar el impacto de mis acciones. Esta regla establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. En lugar de intentar hacer todo perfectamente, comencé a identificar las acciones clave que tendrían el mayor impacto y me enfoqué en ellas. Si estaba trabajando en un proyecto empresarial, me concentraba en conseguir los primeros clientes en lugar de perfeccionar el logo o la página web. Si estaba mejorando mi salud, me enfocaba en dormir bien y en hacer ejercicio regularmente en lugar de seguir una dieta compleja. Esta estrategia me permitió avanzar rápidamente y evitar la trampa del perfeccionismo. Otra práctica que transformó mi relación con la acción fue el hábito de establecer microobjetivos diarios. Todas las mañanas, me comprometía a completar 3 pequeñas tareas que estuvieran alineadas con mis objetivos a largo plazo. Por ejemplo, si mi objetivo era mejorar mis habilidades de comunicación, mi microobjetivo podía ser leer un artículo sobre lenguaje corporal, practicar una presentación de 5 minutos o pedir retroalimentación a un colega. Al establecer microobjetivos manejables, eliminé la resistencia inicial y construí impulso rápidamente. La acción también requiere valentía para enfrentarse al rechazo y al fracaso. Cuando comienzas a actuar, inevitablemente te encontrarás con obstáculos, críticas y errores. La clave está en normalizar el fracaso y usarlo como una herramienta de aprendizaje. Thomas Edison dijo: "No he fracasado. Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan". Esta mentalidad elimina el miedo al fracaso porque te permite ver cada error como una oportunidad para ajustar tu estrategia y fortalecer tu enfoque. Con el tiempo, descubrí que la acción constante genera una dinámica positiva que impulsa más acción. Cuando comienzas a ver resultados, por pequeños que sean, tu confianza crece. El progreso refuerza la motivación, y la motivación impulsa más acción. Lo que al principio parecía un esfuerzo difícil, se convierte en una rutina natural. Hoy en día, aplico el principio de hacer que las cosas sucedan en todas las áreas de mi vida. Si tengo una idea, la pongo en práctica rápidamente. Si tengo una meta, establezco un plan de acción y doy el primer paso inmediatamente. Si enfrento un obstáculo, no me detengo, ajusto mi enfoque y continúo avanzando. La acción constante ha transformado mi vida personal y profesional, y me ha permitido lograr resultados que antes parecían inalcanzables. La diferencia entre las personas que logran resultados extraordinarios y las que permanecen estancadas no está en el talento o las circunstancias. Está en la capacidad para actuar con decisión y consistencia. Si esperas a que las condiciones sean perfectas, perderás oportunidades valiosas. Si esperas a sentirte completamente preparado, nunca empezarás. El éxito no es producto de la perfección. Es el resultado de la acción imperfecta y constante. Haz que las cosas sucedan. Deja de esperar, deja de dudar, deja de posponer. Da el primer paso hoy, por pequeño que sea. Pon en marcha el proceso y confía en que la claridad y las oportunidades surgirán en el camino. La acción imperfecta siempre es mejor que la inacción perfecta. Si empiezas a actuar con valentía y consistencia, descubrirás que las puertas comienzan a abrirse, las oportunidades comienzan a surgir y el éxito deja de ser un sueño y se convierte en una realidad tangible. Acción 8. Cultiva una mentalidad fuerte.
La fortaleza mental es la diferencia entre las personas que se derrumban ante la adversidad y aquellas que prosperan a pesar de las dificultades. No se trata de ser insensible o de ignorar las emociones, sino de desarrollar la capacidad para mantener la calma, la claridad y la determinación incluso cuando las circunstancias son desfavorables. La fortaleza mental es una combinación de resiliencia, autodisciplina y control emocional. Es lo que te permite seguir avanzando cuando las cosas no salen como esperabas y mantener el enfoque incluso cuando la motivación desaparece. Cultivar una mentalidad fuerte no solo mejora tu rendimiento y tu capacidad para superar obstáculos, sino que también fortalece tu confianza y te permite vivir con más libertad y autenticidad. Vivimos en una sociedad que promueve la comodidad y la gratificación instantánea. Todo está diseñado para que evitemos el esfuerzo y el dolor. Las plataformas de entretenimiento nos ofrecen contenido ilimitado para distraernos, las redes sociales nos proporcionan validación inmediata y las soluciones rápidas están disponibles para casi todo. Pero esta cultura de la comodidad nos ha vuelto más frágiles. Cuando enfrentamos un desafío real, un fracaso, una crítica o un contratiempo inesperado, tendemos a colapsar porque no hemos entrenado nuestra mente para resistir la incomodidad. La fortaleza mental no es algo con lo que naces, es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica y la exposición voluntaria al desafío. Hace algunos años, yo mismo tenía una mentalidad frágil. Cuando enfrentaba una situación difícil, mi primera reacción era evitarla o buscar una solución rápida para salir del malestar. Si un proyecto no iba bien, lo abandonaba. Si recibía una crítica, me cerraba y me ponía a la defensiva. Si un obstáculo parecía demasiado complicado, simplemente me convencía de que no era para mí y lo dejaba de lado. Este patrón de evasión me impedía crecer y fortalecía la creencia de que no era lo suficientemente capaz o resistente para lograr mis objetivos. El cambio comenzó cuando empecé a estudiar las enseñanzas de la filosofía estoica. Los estoicos entendían que el verdadero poder no reside en las circunstancias externas, sino en la manera en que las interpretamos y respondemos a ellas. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Marco Aurelio escribió en Meditaciones, si te molestan las cosas externas, no son esas cosas las que te perturban, sino tu juicio sobre ellas. Y tienes el poder de cambiar ese juicio. Estas enseñanzas me hicieron darme cuenta de que mi sufrimiento no provenía de las dificultades externas, sino de la manera en que interpretaba y respondía a ellas. El primer paso para desarrollar una mentalidad fuerte fue aprender a aceptar el malestar en lugar de resistirlo o evitarlo. La vida está llena de incomodidades inevitables: el rechazo, el fracaso, la crítica, la incertidumbre. Tratar de evitarlas solo genera más ansiedad y frustración. Los estoicos enseñan que la clave para la fortaleza mental no es evitar la incomodidad, sino enfrentarse a ella directamente y aprender a soportarla con dignidad. Un ejercicio que adopté fue el de la incomodidad voluntaria. Todos los días, me exponía intencionalmente a situaciones incómodas para entrenar mi resistencia mental. Podía ser algo simple como tomar una ducha fría, salir a correr bajo la lluvia o iniciar una conversación difícil con un colega. Al principio, estas experiencias eran desagradables, pero con el tiempo descubrí que mi capacidad para tolerar el malestar aumentaba. Aprendí a relajarme en medio de la incomodidad y a recordarme a mí mismo que el malestar era temporal y manejable. Un momento clave fue cuando decidí enfrentar uno de mis mayores miedos: hablar en público. Durante años, había evitado presentaciones y reuniones importantes porque el miedo a equivocarme o a ser juzgado me paralizaba. Pero un día, acepté una oportunidad para dar una conferencia en un evento de la industria. Sabía que mi reacción automática sería cancelar en el último momento, así que decidí comprometerme públicamente para obligarme a seguir adelante. Me preparé meticulosamente, pero el día del evento, los nervios me hicieron sentir que mi corazón iba a salirse del pecho. Sin embargo, recordé las enseñanzas estoicas. El miedo es solo una interpretación de tu mente. Tú tienes el poder de cambiar esa interpretación. Respiré profundamente, subí al escenario y comencé a hablar. No fue perfecto, pero lo hice. Esa experiencia fortaleció mi confianza de una manera que ninguna preparación teórica podría haber logrado. Otro aspecto fundamental de la fortaleza mental es la disciplina personal. La motivación es volátil. Algunas mañanas te sentirás inspirado,
pero muchas otras no. La disciplina es lo que te permite seguir actuando incluso cuando no tienes ganas. Las personas con mentalidad fuerte no dependen de la motivación para actuar, dependen de la disciplina. Una estrategia que adopté para fortalecer mi disciplina fue la técnica de microcompromisos. En lugar de decirme voy a escribir un capítulo completo hoy, me comprometía a escribir solo una página. En lugar de decir voy a entrenar 1 hora, me comprometía a hacer 5 minutos de ejercicio. Al reducir el tamaño de la tarea, eliminaba la resistencia inicial y activaba el impulso. Una vez que comenzaba, generalmente continuaba más allá del microcompromiso inicial. Esta estrategia me ayudó a construir consistencia y a desarrollar la confianza en mi capacidad para actuar incluso cuando no tenía ganas. La resiliencia emocional también es una parte clave de la fortaleza mental. La resiliencia no significa no sentir dolor o tristeza. Significa ser capaz de recuperarte rápidamente después de una dificultad. Las personas con mentalidad fuerte entienden que el fracaso y el rechazo son partes inevitables de la vida, pero no permiten que estos eventos definan su identidad o su valor. Un ejercicio que me ayudó a desarrollar la resiliencia fue el de la redefinición del fracaso. Cada vez que experimentaba una derrota o un contratiempo, me hacía 3 preguntas. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué oportunidad podría surgir de este fracaso? Este ejercicio me ayudó a ver el fracaso no como una amenaza, sino como una fuente de información y mejora. También me permitió separar mi valor personal de los resultados externos. No era una persona menos valiosa porque un proyecto hubiera fracasado. Simplemente había encontrado una estrategia que no funcionaba. La fortaleza mental también implica aprender a regular tus pensamientos. La mente tiende a generar pensamientos automáticos negativos. No soy lo suficientemente bueno, esto no va a funcionar, voy a fracasar. Pero tienes el poder de cuestionar esos pensamientos y reemplazarlos por interpretaciones más útiles. Los estoicos practicaban el ejercicio de la dicotomía del control, distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. No puedes controlar los resultados, pero sí puedes controlar tu esfuerzo, tu actitud y tu respuesta emocional. Finalmente, aprendí que la fortaleza mental no significa ser insensible o frío. La fortaleza verdadera implica mantener la apertura y la compasión incluso cuando enfrentas dificultades. Es fácil cerrarse y volverse cínico cuando las cosas no salen bien. Pero las personas verdaderamente fuertes mantienen la capacidad de conectar, confiar y cuidar de los demás incluso en medio de la adversidad. Con el tiempo, descubrí que la fortaleza mental es como un músculo. Cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. Hoy en día, cuando enfrento un desafío o un fracaso, ya no me siento abrumado o derrotado. Respiro profundamente, evalúo la situación y doy el siguiente paso. Sé que el dolor y la incomodidad son temporales, pero la fuerza que adquiero al atravesarlos es permanente. Desarrollar una mentalidad fuerte te permite enfrentar la vida con confianza y resiliencia. Te ayuda a tomar decisiones difíciles sin miedo, a mantener el enfoque en medio del caos y a seguir avanzando incluso cuando los resultados no son inmediatos. La vida siempre presentará desafíos, pero con una mentalidad fuerte, sabes que tienes la capacidad para enfrentarlos y salir fortalecido. La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino en la capacidad para enfrentarlos con valentía y seguir adelante. Acción 9. Controla la procrastinación. La procrastinación es uno de los mayores obstáculos para el éxito personal y profesional. Es ese hábito de posponer tareas importantes en favor de actividades más placenteras o inmediatas. Todos hemos experimentado ese momento en el que sabemos que deberíamos empezar un proyecto, hacer ejercicio o responder un correo importante, pero en lugar de eso, decidimos ver otro episodio de nuestra serie favorita, revisar las redes sociales o simplemente posponer la tarea para otro día. El problema es que ese otro día rara vez llega. La procrastinación crea un ciclo destructivo de culpa, ansiedad y autosabotaje que dificultan nuestro progreso y erosionan nuestra confianza en nosotros mismos. El acto de procrastinar no es solo un problema de falta de motivación o de organización. En realidad, la procrastinación es una respuesta emocional al miedo, la inseguridad o la incomodidad. Cuando nos enfrentamos a una tarea desafiante,
nuestro cerebro intenta protegernos del malestar emocional buscando distracciones o formas de evitar esa tarea. Es una respuesta instintiva que tiene sus raíces en los mecanismos de supervivencia de nuestro cerebro primitivo. El problema es que, aunque evitar una tarea difícil puede proporcionar un alivio temporal, ese alivio se convierte rápidamente en culpa y estrés cuando nos damos cuenta de que hemos perdido tiempo y que las consecuencias de esa inacción son cada vez más graves. Durante muchos años, la procrastinación fue uno de mis mayores enemigos. Recuerdo una época en la que tenía que preparar una presentación importante para mi trabajo. Sabía que debía empezar a trabajar en ella semanas antes, pero cada vez que me sentaba frente al ordenador, sentía una ola de ansiedad y duda. ¿Y si la presentación no salía bien? ¿Y si mi jefe me criticaba? ¿Y si cometía un error frente a mis colegas? En lugar de enfrentar esas emociones, mi cerebro buscaba una salida fácil: revisar el correo, ver vídeos en YouTube o simplemente descansar 5 minutos que terminaban convirtiéndose en horas. Cuando finalmente comenzaba a trabajar, ya era demasiado tarde para hacer un buen trabajo y la presentación salía mediocre, lo que reforzaba mi creencia de que no era lo suficientemente bueno. El primer paso para superar la procrastinación fue entender que no se trataba de pereza ni de falta de disciplina, sino de una reacción emocional basada en el miedo y la inseguridad. La procrastinación es una estrategia para evitar el malestar emocional que sentimos cuando nos enfrentamos a una tarea compleja o desconocida. Cuando comprendí esto, dejé de culparme y comencé a abordar el problema desde una perspectiva emocional y estratégica. Identifica las causas de la procrastinación. Para superar la procrastinación, primero necesitas entender qué la está causando. En la mayoría de los casos, la procrastinación está impulsada por uno de estos factores. Miedo al fracaso. Si crees que hay una posibilidad de que la tarea salga mal o de que no estés a la altura de las expectativas, tu mente buscará evitar la situación para proteger tu autoestima. Perfeccionismo. Si piensas que la tarea debe hacerse de manera perfecta o no debería hacerse en absoluto, es muy probable que pospongas el inicio de la tarea porque temes no cumplir con ese estándar elevado. Falta de claridad. Si la tarea es demasiado ambigua o grande, tu cerebro se sentirá abrumado y buscará distracciones para evitar el malestar de no saber por dónde empezar. Falta de recompensa inmediata. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas inmediatas. Si una tarea no ofrece una gratificación rápida, tendemos a postergarla en favor de actividades que sí generan un placer instantáneo, como revisar las redes sociales o comer algo dulce. Cuando empecé a analizar las causas de mi procrastinación, descubrí que en la mayoría de los casos el problema era el perfeccionismo. Me decía a mí mismo: si no puedo hacerlo perfecto, mejor no lo hago. Este pensamiento me mantenía atrapado en la inacción. También noté que cuando una tarea era demasiado compleja o extensa, tendía a evitarla porque no sabía por dónde empezar. Desglosa las tareas en pasos pequeños. Una de las estrategias más efectivas para superar la procrastinación es descomponer las tareas grandes y complejas en pasos más pequeños y manejables. El cerebro tiende a evitar tareas que parecen demasiado difíciles o intimidantes. Pero cuando divides una tarea compleja en pasos simples y alcanzables, el nivel de resistencia emocional disminuye y es más fácil empezar. Por ejemplo, en lugar de decir voy a escribir un informe de 20 páginas, me decía: voy a escribir la introducción. Una vez que terminaba la introducción, pasaba al siguiente paso. Ahora escribiré la primera sección. Dividir la tarea en partes más pequeñas hacía que el proceso fuera menos intimidante y me permitía construir impulso rápidamente. Aplica la regla de los 5 segundos. La autora Mel Robbins desarrolló una técnica poderosa para superar la procrastinación llamada la regla de los 5 segundos. El concepto es simple. Cuando te enfrentas a una tarea y sientes el impulso de posponerla, cuentas hacia atrás desde 5. 5-4-3-2-1 y te obligas a actuar inmediatamente. Este pequeño truco funciona porque interrumpe el patrón mental de duda y resistencia y activa la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones y la acción. Probé esta técnica cuando tenía que hacer una llamada difícil a un cliente. Cada vez que pensaba en hacer la llamada, sentía una ola de ansiedad y mi mente comenzaba a buscar excusas para posponerla. Un día decidí aplicar la regla de los 5 segundos.
Conté 5-4-3-2-1 y marqué el número sin darme tiempo a pensar. Para mi sorpresa, la conversación fue mucho más fácil de lo que había anticipado. Aprendí que el problema no era la llamada en sí, sino la anticipación mental y el miedo que la rodeaban. Usa la técnica Pomodoro. Otra estrategia que adopté fue la técnica Pomodoro. Esta técnica consiste en trabajar durante 25 minutos sin interrupciones, seguidos de un descanso de 5 minutos. Después de 4 sesiones de 25 minutos, tomas un descanso más largo de 15 o 20 minutos. Esta técnica funciona porque tu cerebro sabe que solo necesita mantenerse enfocado durante 25 minutos, lo que reduce la resistencia y la tentación de distraerte. Cuando comencé a aplicar esta técnica, descubrí que los primeros 5 minutos eran los más difíciles. Pero una vez que comenzaba, era fácil entrar en un estado de concentración profunda. La clave estaba en eliminar las distracciones y darme permiso para descansar después de 25 minutos de esfuerzo. Desarrolla una identidad de acción. Finalmente, una de las estrategias más poderosas que adopté fue cambiar mi identidad. En lugar de decirme, soy una persona que lucha contra la procrastinación, comencé a decirme, soy una persona que actúa rápidamente. Las personas actúan de acuerdo a la identidad que creen que tienen. Cuando comienzas a verte a ti mismo como una persona que toma acción, el comportamiento empieza a alinearse con esa identidad. Con el tiempo, descubrí que la procrastinación no era solo un problema de comportamiento, sino un problema de mentalidad e identidad. Al cambiar mi relación con el malestar emocional, desarrollar estrategias prácticas y redefinir mi identidad, pude eliminar el hábito de la procrastinación y empezar a actuar con más confianza y consistencia. Cuando superas la procrastinación, comienzas a experimentar una nueva sensación de control y poder sobre tu vida. Dejas de sentirte víctima de la inercia y empiezas a crear resultados de manera intencional. La acción constante y deliberada se convierte en tu nueva norma y los resultados comienzan a reflejar ese cambio de mentalidad y comportamiento. La procrastinación pierde poder cuando decides actuar, sin importar las circunstancias o tu estado emocional. El camino hacia una vida plena y exitosa no está determinado por el talento innato, la suerte o las circunstancias externas, sino por la mentalidad y las acciones que elegimos cada día. A lo largo de este proceso, hemos explorado las claves fundamentales para desarrollar una mentalidad inquebrantable y tomar el control de tu destino. Actuar como una persona exitosa. Cultivar una mentalidad de crecimiento, desarrollar fortaleza mental, superar la procrastinación y tomar acción consistente incluso en medio de la duda y la incomodidad. El éxito no es un destino, es una identidad que construyes a través de decisiones diarias alineadas con tus valores y objetivos. Al comenzar a actuar como la persona que deseas ser, tu mente y tus comportamientos comenzarán a ajustarse a esa nueva versión de ti mismo. La acción constante y deliberada es lo que transforma la inseguridad en confianza y las metas abstractas en resultados tangibles. No necesitas tener todo resuelto para empezar. La claridad y la confianza no preceden a la acción, son el resultado de ella. La mentalidad de crecimiento te permite ver los errores y fracasos no como amenazas, sino como oportunidades para aprender y mejorar. Cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y fortalecer tu carácter. La fortaleza mental no significa ser insensible o no sentir miedo, sino aprender a actuar con valentía incluso cuando las emociones negativas están presentes. La capacidad para regular tus pensamientos y emociones te permite mantener el enfoque y la calma en medio del caos. Superar la procrastinación requiere que reinterpretes el malestar emocional y te entrenes para actuar incluso cuando no sientas motivación. La clave está en empezar pequeño, crear impulso y recompensarte por el progreso, no solo por el resultado final. La acción imperfecta siempre será más valiosa que la inacción perfecta. El verdadero poder reside en tu capacidad para tomar decisiones y actuar. La diferencia entre las personas que logran resultados extraordinarios y aquellas que permanecen estancadas no está en las oportunidades que reciben, sino en la disposición para actuar con decisión y consistencia. La vida te presentará desafíos, fracasos y momentos de incertidumbre, pero al desarrollar una mentalidad fuerte y proactiva, sabrás que tienes el poder de enfrentarlos y salir fortalecido. No esperes a que las condiciones sean perfectas. No esperes a sentirte completamente listo o seguro.
Da el primer paso hoy, por pequeño que sea. El progreso no ocurre cuando piensas en tus objetivos, ocurre cuando actúas sobre ellos. La claridad, la confianza y el éxito surgirán como consecuencia de la acción constante y deliberada. Toma el control de tu vida. Cultiva una mentalidad fuerte y haz que las cosas sucedan. El poder para transformar tu vida está, y siempre ha estado, en tus manos.